Saludos para todos quienes nos ven, nos escuchan. Comenzaría haciendo una pequeña reflexión que acaba de ocurrirse, pero que parece que tiene mucha importancia e interés para ubicarnos bien. Se tratan de tres personajes que individualmente cada uno merecería infinidad, y hay infinidad de estudios, libros y tantos materiales, ¿no? Es riquísimo. Y lo segundo en relación a eso, que es algo que está relacionado directamente a nuestras propias vivencias, porque somos de esa generación tan especial que somos de fin de siglo, del fin de milenio, del nuevo milenio, y de alguna forma hemos estado vinculados, participando, observando, siendo testigos de todos estos tres personajes que justamente cronológicamente están bien ubicados en el sentido de Velasco, Fidel y Chávez, y que son tres épocas distintas, pero indudablemente son personajes que tienen que ver mucho con la historia del continente, de Latinoamérica y del mundo, porque su impronta, su ejemplo, su impulso, su obra trasciende tremendamente, ¿no? Y entonces es importantísimo la selección que se ha hecho de los personajes que son de distinta procedencia, pero sin embargo hay algunos casos, cosas que, vasos comunicantes que los unen en cuanto a su persona desde el punto de vista ya personal, familiar, de origen, y también en cuanto a su pensamiento, a su ideología, a su obra. Entonces, en ese sentido me he permitido tratar brevemente algunos datos y en ese sentido también tratar de establecer alguna relación de esa naturaleza. Como ustedes saben, Juan Velasco Alvarado nace un 16 de junio de 1916 en el departamento de Piura, en el distrito de Castilla. Él es del norte del Perú, a 1000 kilómetros al norte del Perú, muy cerca de la frontera con Ecuador. Él es de un hogar muy humilde en Piura, y son 11 hermanos lo que conforman la familia junto al padre y a la madre. Él les hace sus estudios primarios y secundarios en colegios nacionales, fiscales, en Piura mismo, y luego ya viene a Lima en el año de 1929. Ubicándonos del año 1910, lógicamente a Lima se llegaba solamente por barco. Había que salir a Paita, que es el puerto de Piura, y ahí esperar un barco, embarcarse y navegar una semana, digamos, al Callao, y finalmente llegar. Su objetivo, su intención era venir y presentarse a la escuela de oficiales del ejército. Y en ese sentido se embarca, porque es como también una forma, además de la vocación, es una forma y una posibilidad que dentro de los hogares humildes de nuestros países se le brinda a los jóvenes, justamente. Y entonces, en 1929, Velasco se embarca en Paita y viene a Lima, llega a Lima, pero ya llega a destiempo, o sea, se han producido los exámenes, los ingresos a la escuela, y ya no llega a participar en ese concurso, digamos, ¿no? En esa postulación. Por lo que le quedan dos opciones. Una, regresarse a Piura, casi imposible. Y la segunda, ver cómo vivir y sobrevivir en Lima, a esperar un nuevo año para postular, para intentar nuevamente lo mismo. Él opta por lo que en ese tiempo muchos de los peruanos humildes provincianos y que tenían esa vocación y esa intención de participar en las Fuerzas Armadas, en el ejército, en la milicia, es de que se incorporan como voluntarios y entran como soldados rasos, digamos, como tropa al ejército, porque desde ahí se le abría la posibilidad posteriormente de continuar su carrera ya como oficiales en la escuela. Es lo que le llaman los generales troperos, que en ese tiempo son muchos los que tienen ese origen y esa procedencia, entre otros, por decir, creo que es Leonidas Figueroa, también tiene una misma origen, digamos, de esa naturaleza, ¿no? Y entonces es así como Velasco ingresa al ejército en el año en abril de 1929,
como soldado raso. Y después ya va a suceder lo que todos sabemos, se incorpora a la escuela, en 1935 ya sale como cadete y hace su carrera militar en el país. Ahí hay unos datos y unas experiencias que han salido publicadas, no son muy conocidas, pero son muy importantes en el hecho del hombre, sus circunstancias, su época. Y en ese sentido hay que señalarlo porque son señeras y porque son hechos que marcan el destino, digamos, de la persona, digamos, ¿no? Velasco en el año 40, 41, cuando se desata el conflicto con el Ecuador, Velasco estaba en Talara prestando servicio y era jefe ahí de batallón. Y en esa condición se dirige al intendente, porque así se llamaba la autoridad de la IPC, ahí en Talara. Era prácticamente, tenía un estatus de extraterritorialidad. Estaba cercado, no ingresaba ni salía nadie, el intendente era el que gobernaba y el que decidía. Y en esas circunstancias, un capitán del ejército peruano se dirige a él para pedirle, exigirle, solicitarle que la IPC proporcione los camiones para movilizar a la tropa de los batallones para afrontar este conflicto con Ecuador, cosa que le es negada de hecho por el intendente. Indudablemente que eso lo hace por disposiciones superiores y todo lo demás, no es una decisión que la va a tomar ese intendente, pero lo real es eso y pasa eso, ¿no? Entonces, me parece que ese hecho tiene mucha importancia en la... Y también antes, me olvidé decirlo, lo digo ahora, Velasco cuando está en el 29, 30 al 35 en la escuela y en el cuartel, participa de un intento de golpe de Estado accidentalmente, seguramente, porque recién que comenzaba, al ejército peruano en esa época del 30 al 35 más o menos, le asignan los primeros tanques que llegan al Perú, que son de fabricación checoslovaca. Y entonces esos tanques llegan acá, son recepcionados en lo que es el cuartel Santa Catalina, no sé si lo conocen, por donde está antes la antigua cárcel, ahí al lado de la colmena, a la espalda, ahí está ese cuartel, ¿no? Y entonces hay un sargento Guapaya, agarra y con esos tanques que eran una novedad y todo lo demás, y con alguna motivación, porque era el gobierno de Sánchez Cerro, el gobierno ¿cómo se llama?, de Benavides, intenta y sale con esos tanques a la calle y toma el palacio, pero como no tenían una disposición, no tenían un plan, no tenían una ideología definida y todo lo demás, al final se vuelven al cuartel en la noche y todo lo demás. Ahí un personaje que es un militar, Jiménez, el Zorro Jiménez le dice, con engaños ingresa al cuartel de noche y finalmente devela el movimiento y los toma presos. El hecho interesante de este pasaje que les relato es que Velasco estaba en ese cuartel y formó parte accidentalmente, posiblemente un muchacho de 20 años, algo por el estilo o algo más, y toma parte de esta situación. Entonces, eso es lo primero que sucede con él dentro de su carrera militar. Lo segundo es lo que le he relatado de Talara, que cuando solicita a la IPC a través del intendente, se le niega la ayuda, el aporte, la colaboración, ¿no? Y entonces eso le pasa en segunda circunstancia, ¿no? Después él sigue su carrera militar, en 1962 va a ser agregado militar del Perú en Francia, en París. Él es el agregado militar en París. Coincidentemente ahí se encuentra con quien era su primo, es el poeta Gustavo Valcárcel Velasco. Él es Gustavo Valcárcel Velasco. Por parte padre es arequipeño, pero por parte madre es piurana, y resultan siendo primos. Y ahí se conocen, se reconocen, se saludan efusivamente y todas esas cosas y estrechan una relación más cercana familiarmente, ¿no? Y entonces en esa oportunidad tienen hay una reunión en que le invita, es una recepción
Y en esa recepción también conocen a un personaje histórico, pues definitivamente, ¿no? Es el mariscal Koniev, que juntamente con Chulko ingresan en 1945 en Berlín, toman Berlín y rinden incondicionalmente al mariscal Kaiser, ¿no? Después del suicidio de Keitel, después del suicidio de Hitler en esos días, ¿no? Y ellos son los que toman Berlín, pero además exigen la rendición incondicional de las tropas alemanas. Y entonces Velasco también tiene esa oportunidad de vincularse, relacionarse en Europa en términos generales, ¿no? Pero específicamente con esto. Y a partir de ahí ya con Valcárcel van a mantener una relación familiar muy interesante, que tiene muchos relatos que en otros momentos se pueden conversar de él. Sigue la carrera militar, esto parejamente en el Perú, como ustedes saben, el 60, en la década del 60 inicio se producen las elecciones para presidente, terminando el periodo de Prado, y resulta que aparentemente es Aya La Torre quien gana esa primera elección, pero había un veto de parte de las Fuerzas Armadas a un triunfo de esa naturaleza por los antecedentes, por los acontecimientos, por la rebelión de 1933 y por el comportamiento del APRA en cierta forma nacionalista, revolucionaria y todo lo demás de esa época, que hace que, y porque el enfrentamiento fue bastante cruento de parte del ejército, pero también de la parte civil y de la parte aprista. Se estima entre 3.000, 5.000 muertos lo que hubieron en ese año, el año de la barbarie, como lo titula en su libro Sonday, ¿no? Y entonces hay un golpe de Estado, por primera vez institucionalmente la Fuerza Armada interviene, participa, Pérez Godoy toma el poder, después es desplazado por el Lingley y se convoca a unas nuevas elecciones el 63. En esas elecciones que ya van a participar el APRA con la coalición con Odría, quien fue el gobierno anterior de la década del 50, la dictadura de Odría, quien fue su perseguidor, cancerbero y todo lo demás, en la coalición APRA-UNA, y Belaúnde va a participar con la alianza con la Democracia Cristiana y Acción Popular. Y salen victoriosos en esas elecciones por muy poco margen, es muy poco la diferencia en la votación, pero finalmente salen triunfando. Y entonces comienza un gobierno de Belaúnde de tipo reformistas, incluso es el que anuncia como parte de su programa la solución en 100 días, en los primeros 100 días de la situación que veníamos arrastrando de comienzo de siglo, prácticamente del siglo XX, con relación a la IPC y su permanencia en la propiedad y la explotación del petróleo. Y entonces con esas propuestas, entre otras, además de una cierta reforma agraria, un programa reformista, digamos, modernizador del Estado peruano, que ingresa Belaúnde, cautiva la atención, llama la atención y se incorpora muchos jóvenes de la época. Belaúnde se presenta como el candidato de los jóvenes, ya antes había participado el 56 en las elecciones, y entonces en esta oportunidad comienza ese gobierno y mucha gente y muchos jóvenes se incorporan en ese pensamiento, en esa idea. El 60 se ha producido la revolución en Cuba, el 59 el ingreso de Fidel Castro, que es el otro personaje que vamos a tocar, ¿no? Y entonces comienza el gobierno, pero Belaúnde obtiene la presidencia, pero tiene la oposición cerrada de la Cámara de Diputados y Senadores. La de senadores la preside, entre otros, de La Piedra, Julio de La Piedra, que es un propietario de haciendas azucareras en el norte del país, ¿no? Y en la otra la tiene el APRA, Cox es uno de sus presidentes de esto. Y entonces hay una obstrucción permanente del gobierno. Y también paralelamente a esto se están originando los primeros movimientos guerrilleros en el Perú. El 62, 63, el Ejército de Liberación que estaba, en la cual participaba el compañero Héctor Béjar, y un grupo de muchachos tratan de ingresar por Bolivia. Vienen vía Brasil, ingresan por Bolivia y por Bolivia tratan de ingresar a Perú, por Madre de Dios.
se producen los acontecimientos ya de todos conocidos, en el cual finalmente es acribillado, es asesinado Javier Heró, ¿no? Y ese movimiento inicial, auroral, fracasa. Y esos hechos también van haciendo que el gobierno también vaya tomando una posición mucho más conservadora, reaccionaria, digamos, ¿no? Y al poco tiempo, el 65, estallan las guerrillas del MIR, de un lado, en Cusco, en Junín, y el otro foco en Ayabaca, Piura, que no llega a actuar, pero sí estaba concebido y estaba pronto a actuar, pero no llega a desencadenar sus acciones, y entonces eso termina por radicalizar en el sentido más negativo y reaccionario al gobierno de Belaúnde. Devela esos movimientos, combate esos movimientos, actúa con una ferocidad tremenda. Los campos en Cusco, en Junín, son bombardeados con napalm. Muchos campesinos inocentes murieron en esa situación. Y en el caso de Luis de la Puente Uceda, que comandaba la guerrilla de Cusco, es capturado y es fusilado junto con otros compañeros. Y en el caso del centro, donde está Velando y está Lobatón, ellos son muertos en combate. En Puerto Bermúdez parece que ahí en un enfrentamiento son capturados uno u otro, y también son fusilados y son exterminados. Esto va a llegar hasta el año 67, 68. No olvidemos que el presidente, el ministro del Interior era Javier Álvaro Randini, que lo debemos recordar porque es el hombre que quemaba libros. En esa época quemaba libros, los libros del marxismo y todo lo demás, justamente como reacción a este tipo de movimientos que habían habido en esos años. Entonces llega el año del 68, que es el año que se va a producir el golpe de Estado de Velasco. Y ¿cómo se llama? Y en esas circunstancias, el gobierno está totalmente desprestigiado, deteriorado, hay una crisis económica, una crisis institucional, una crisis moral, una corrupción generalizada, casos de contrabando, y finalmente Belaúnde, que ya está prácticamente en los albores de su mandato, y en convivencia con el APRA, eh, llegan a un cierto acuerdo con la IPC, con la International Petroleum Company, para solucionar, entre comillas, la situación legal de la IPC en el Perú. Y lo hacen de la peor forma, dándole todos los beneficios a la IPC, como es la refinería, su modernización, la concesión para que sean ellos quienes refinen el petróleo. El Perú se queda con los pozos que están semiagotados y que tienen el compromiso, la obligación de vender ese petróleo para que ellos lo refinen y además comercialicen, porque le da toda la comercialización de la gasolina, y además le entrega una serie de concesiones en la selva de territorio para hacer exploraciones y futuras explotaciones. Y el punto que ya detona la cosa es en cuanto el documento que estipula todo esto que les estoy relatando, y que va a ser denunciado por el presidente de la Petrolera Fiscal del Perú, cuando denuncia ante la opinión pública la pérdida de la página 11 del documento, y donde estaba señalado la forma de pago, las monedas en que se iban a hacer y todo lo demás. Y entonces esto ya sí crea una situación tremenda, conmociona tremendamente al país, y prácticamente es su decreto de finalización, ¿no? Al poco tiempo se produce justamente el golpe de Estado como reacción de la Fuerza Armada, que es impactada bastante profundamente por estos movimientos de las guerrillas. Es impactado, los combates, los derrotas, todo lo demás, pero es impactado sobre todo por las guerrillas del 65, de la Puente y del Ejército de Liberación, y que los lleva a tomar una posición, se convierte en una fuerza deliberante, y hace un análisis de por qué se ha producido esto y cuáles son las motivaciones de esto. Hay que también señalar que ya anteriormente
se había fundado el Centro de Altos Estudios Militares con el general Marín, que es el que de la célebre frase de que las ideas se discuten, ¿no? No se imponen, sino se debaten, se imponen. Y entonces había una tendencia de esa naturaleza en el ejército que hace finalmente que desde febrero del año 68 ya venían tomando posición y analizando lo que estaba sucediendo en el país y cuáles eran las posibilidades más adelante. Y entonces ya en mayo del 68, un grupo de coroneles, entre ellos Gallegos, Meneses, Leonidas Figueroa y otros más, son comisionados para la elaboración del Plan Inca. Ya desde esa época ellos tenían esa situación y esa preocupación. Y justamente en octubre, y producto de la situación que estaba viviendo interna de convulsión en el país, es que actúan, proceden y se produce la revolución del 3 de octubre con el general Juan Velasco Alvarado al frente. Entonces, ese más o menos es la génesis en el caso de Velasco, ¿no? Lo liga a esta situación. Su ministro de Relaciones Exteriores durante estos 7 años del gobierno de Velasco van a ser solamente 2, institucionalmente nombrados por la Fuerza Armada. Uno es Mercado Jarrín, Edgardo Mercado Jarrín, que ocupa el Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 68 hasta el 71, que ya pasa a ser el comandante general, el presidente del Consejo de Ministros, y entonces tiene que dejar el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el otro que le continúa es el general Miguel Ángel de la Flor, que se encarga del 72 hasta agosto del 75. Ellos dos salen del servicio militar el 75, seguramente como respuesta al golpe militar de Morales Bermúdez. Estos generales son muy importantes porque son generales pensantes, son generales intelectuales, son generales sin llegar a posiciones de corte revolucionarios como sí lo tenían otros, sí son gente progresista, pensantes, estudiosos, estrategas, militares, y leales además, leales con la revolución, con Velasco, y que van a desempeñar un muy buen papel y van a prestigiar mucho la diplomacia internacional en el Perú. A partir del 68 para adelante, el Perú es otra cosa en cuanto a política exterior. En el plan Inca está muy bien señalado, hay un decálogo de 10 puntos que norman las orientaciones principales de la política exterior del Perú. Y entonces ellos son justamente los que van a aplicar muy bien eso. El Perú tiene muy buena acogida internacional, su ejemplo cunde en todos los países, en muchos países de América Latina. Hay una efervescencia revolucionaria, no hay que olvidar la situación de Bolivia, de Obando, que da golpe y después sacan a Barrientos, después Torres, las asambleas populares que se conforman, el gobierno revolucionario que ahí se conforma, muy vinculado al Perú. En el caso de Panamá, el 3 es acá el golpe militar, el 9 acá son la intervención de la IPC, la expropiación de la IPC, la expulsión de la IPC del Perú. El 11 de octubre estamos asistiendo al golpe de Estado en Panamá con Omar Torrijos al frente, ¿no? Después en Ecuador también con un general Lara también se ha producido un movimiento de esta naturaleza, en Honduras, en muchos países del mundo, incluso no hay que olvidar que, por ejemplo, Gaddafi el 69, en octubre del 69, es el que depone al rey en Libia con un grupo de militares y tienen esas orientaciones, ¿no? Podríamos decir que en cierta forma es una influencia indirecta que se produce del proceso y la revolución y el ejemplo, como también lo es la revolución de Portugal de 1974, de los claveles rojos contra el dictador Salazar, que se había mantenido durante más de 30 años y que significa pues el inicio del proceso de liberación en el África de colonias que tenían como eran Angola, Mozambique, y todos esos países, ¿no? Y que van a terminar finalmente hasta con el apartheid, después la intervención cubana en defensa de Angola,
con el apartheid y el régimen de apartheid de Sudáfrica. Entonces, es bien interesante apreciar, estudiar, esa fue la profundidad. Velasco tiene la oportunidad de conocerse con Fidel personalmente, y es que en el 1970 triunfa en Chile a Salvador Allende. En septiembre triunfa Salvador Allende en las elecciones y Fidel viene a una visita muy larga, de un mes aproximadamente, a Chile, recorre Chile de cabo a rabo, de extremo de norte a sur, y en algún momento se da una escapada, digamos, entre comillas, y visita el Perú en diciembre del 71, que es la visita a Chile. Y viene y es recepcionado en el aeropuerto por la Junta Revolucionaria, por Giraldi, por Mercado Jarrín, por el presidente Juan Velasco Alvarado, donde mantienen una entrevista muy cordial, de mucha camaradería y de sentimientos muy intensos. Eso se puede ver en los videos que hay, en las fotos que hay. Una empatía existe entre ellos, ¿no? Desgraciadamente esas relaciones no se pudieron profundizar más ni repetir, pero sí hay el testimonio y ese hecho, ¿no? Como antecedente, en el Perú se había producido el 70 el terremoto tremendo de Ancash, y en la que murieron más de 80.000 peruanos, y fue justamente Cuba uno de los primeros países, el primero, si no el primero, uno de los primeros en llegar en ayuda al Perú. Y a pesar de no mantener relaciones ni nada por el estilo, viene y participa desde el primer momento en la ayuda con Cuba, con Perú. Vienen médicos, vienen profesionales, construyen 5 hospitales en Lima, en la parte de Guarmey, Casma, en Huaraz mismo, construyen en Ancash también otros hospitales, incluso en La Libertad van a construir un hospital más. Y se quedan todo el tiempo asistiendo a la gente frente a este fenómeno que se había producido natural, ¿no? Juntamente con ellos vienen también paralelamente a otros países porque la ayuda es muy intensa y muy fuerte, entre ellos los rusos que vienen también con una delegación muy importante, pierden ellos 22, 23 hombres en un avión que se estrella, cae al mar por la parte de Groenlandia, por ahí, camino al Perú. De Cuba también pierde algunos técnicos, algunos profesionales en unos accidentes que hay. Y además que Cuba en un determinado momento realiza, a pedido del Perú, una campaña de donación de sangre y logran recolectar impresionantemente 150.000 donaciones de sangre que son enviadas al Perú. El Perú tiene que decirle a Cuba que pare ahí, ¿no? Porque con lo que estaban trayendo era más que suficiente. Y dentro de esa sangre, Fidel fue uno de los donantes. Hay una foto muy conocida que justamente Fidel está donando la sangre para el Perú. Entonces, esas situaciones hacen que se estrechen mucho los vínculos personales entre los líderes, entre los gobiernos, y después el Perú va a restablecer relaciones al poco tiempo, el 71 con Cuba, el 71, 72, con Cuba. El primer embajador es el capitán Núñez Jiménez, ¿no? Una figura importantísima de la Revolución Cubana, que Fidel lo destaca expresamente para desempeñarse como el embajador acá, ¿no? Y el Perú también dentro de su política exterior, que mantiene relaciones con todos los países del mundo y todo lo demás, restablece las relaciones con Cuba, pero además yo creo que es uno de los que influye intensamente para que el bloqueo a que está sometido Cuba hasta ese momento. Cuba no mantenía relaciones en América Latina, sino con México, en América con Canadá. No sé si me olvido algún otro país, pero sus relaciones diplomáticas eran esos. Estaba aislado después de su expulsión en Punta del Este, en Uruguay y todo lo demás, de Cuba. Y entonces el Perú, justamente con esa política de no alineamiento, con esa política de abrir relaciones con todo el mundo, aperturarse y todo lo demás,
hace, y dentro de esas circunstancias muy especiales que se han producido en América, de un auge revolucionario, de liberación, de movimientos nacionalistas, democráticos, progresistas, que se oriente y se abran las relaciones con Bolivia, con, con Argentina, con Chile y con los otros restos de países de Latinoamérica. Prácticamente Cuba abre en ese momento relaciones diplomáticas prácticamente, si no con todo, con muchos de los países de Latinoamérica, básicamente de Sudamérica. Y entonces es un aporte muy importante dentro de esta situación que le estoy indicando. Es para hablar mucho más, pero eso es en relación a Velasco, su vinculación, ya no queda el tiempo porque ya creo que ya me excedí. En todo caso, lo que quería señalar, ya no sin explayarme, en el caso de Fidel, Fidel va a nacer un 13 de agosto de 1926 en la provincia de Oriente, se llamaba así, que es Santiago de Cuba, que está a 1000 kilómetros al este de Cuba, ¿no? En la provincia de Oriente, en un sitio que se llama Virán. Eh, Él nace un 13 de agosto de 1926. Fidel Castro su padre es un español, su padre es Ángel Castro Arguiz, es un español que es de Galicia, que viene a Cuba como soldado. Cuba es colonia de los Estados Unidos, de España hasta 1898, junto con Puerto Rico y las Filipinas y todos estos sitios, son colonias que todavía mantiene España, ¿no? Y hasta ese año el padre viene a participar contra las guerras de la independencia de Cuba, ha participado en esas luchas, ¿no? Una vez se regresa a España, vuelve nuevamente y ya se afinca finalmente en este sitio. Era de una condición también muy modesta el padre de Fidel, pero en esos años ingresa al negocio de la leña, se vincula a empresas que desarrollan sus actividades americanas en esa zona, y poco a poco, y gracias a su esfuerzo, su trabajo, las innovaciones, las ideas y los pensamientos que trae de España y de Europa, y se hace de una posición bastante acomodada. Él se hace una posición acomodada, y ya cuando nace Fidel y sus 7 hermanos, porque son 7, Fidel tiene una posición bastante cómoda. Su padre es dueño de grandes extensiones de terreno, de plantaciones y también de otras industrias, pequeñas industrias ahí en la zona. Entonces Fidel nace ya en esas nuevas circunstancias, ¿no? Pero muy ligado al campo, muy ligado a la agricultura, muy ligado al pueblo. El padre mantiene una actitud asistencialista, digamos, se preocupa de crear un colegio, pequeño colegio ahí, donde educan a todos los chicos del pueblo, del pueblo, entre ellos a Fidel. Pero en los primeros años de educación, como es acá, ¿no? Y entonces Fidel tiene que salir desde muy niño, junto con su hermana y también después con Raúl, a Santiago de Cuba, donde ya ingresa a estudiar en los colegios más formales y después se traslada a La Habana. Entonces, es un poco distinto el origen. Sí hay algunas cosas muy comunes con Velasco. eh, Fidel va a tener una educación ya mucho más, de mejor calidad, digamos. Fidel estudia en colegios particulares, muy vinculados, colegios en Cuba a la iglesia. Estudia en colegios La Salle, estudia en colegios de los jesuitas, ¿no? Y después ingresa a la universidad, donde va a estudiar más de una carrera. Fidel llega a hacer simultáneamente 2, 3 carreras en la universidad, se gradúa como abogado, participa en la política, tiene una situación bien interesante. También la biografía de Fidel es tremendamente extraordinaria. En el 1952 va a intentar, 53 va a intentar, junto con la generación del centenario en relación al nacimiento de Martí, en el asalto al cuartel Moncada, fracasa, que era un plan tremendamente imagínense que el cuartel tenía 2.500 soldados y Fidel planteaba asaltarlo con 80, aprovechando así el 26 de julio, que es el carnaval en esa zona, ¿no? Y entonces tenía un plan muy osado que fracasa, es detenido, preso, juzgado, pronuncia su célebre alegato y su frase que la historia recoge como: la historia me absolverá, ¿no?
sale después amnistiado, se va a México y en México enrola nuevamente a la gente y va a partir de México un 25 de noviembre de 1956 con una expedición en el yate Granma con 82 hombres a liberar a Cuba, ¿no? Y con ese propósito. El único extranjero ahí es el Ernesto Guevara, que lo han conocido en México. Y entonces comienza el proceso revolucionario, el 56, termina el 59, en enero triunfan, entran a La Habana el Che y Camilo, y después el 8-9 de enero entra Fidel a La Habana y se inicia todo un proceso revolucionario. Entonces, ese es el origen, esa es la génesis de Fidel, el poder, el gobierno. Entonces, esa es más o menos la situación de Fidel. Y en el caso de Chávez, Chávez ya, bueno, hay un caso curioso que hay que hacerlo notar. Fidel se embarca el 25 de noviembre de 1956 camino a México. Y curiosamente Fidel muere, Fidel muere el 25 de noviembre también, el 25 de noviembre. Fidel muere el 25 de noviembre del 2016, que es justamente la fecha en que él sale el 56 de México, ¿no? Ese dato hay que tenerlo presente. Eso en el caso de Fidel. Y en el caso de Chávez, Chávez va a nacer un 28 de julio de 1954. Es un 28 de julio que en el Perú es lo que todos sabemos, el aniversario de la proclamación de la independencia del Perú. Y va a morir un 5 de marzo del 2013 después de una prolongada enfermedad en Caracas. Él es hijo de un par de sus padres que son profesores rurales, son profesores rurales y van a ser en uno de los estados llaneros de Venezuela. Él va a nacer ese 28 de julio, ¿no? Él es una familia de 4 hermanos y Chávez, Hugo Chávez va a ser criado en gran parte por su abuela Rosa Inés Chávez, el padre, la madre de su papá, su abuela. Con él va a ser un hogar muy modesto, y Chávez también estudia en Barinas se llama el estado, ¿no? Y va a estudiar ahí su carrera primaria, secundaria, y después va a ir a Caracas, donde ingresa a la carrera militar. En este sentido, también es muy importante señalar lo siguiente. Chávez, que ingresa a estudiar la carrera militar, viene al Perú en 1974. En 1974, con una delegación de la Escuela Militar de Caracas, a participar en el sexentenario de la batalla de Ayacucho. Él participa con un destacamento, un batallón, una delegación de la Escuela Militar de Chorrillos, de la Escuela Militar de Venezuela y Caracas, en esta ceremonia. Y va a estar presente ahí, después va a ser trasladado a Lima. En Lima, él es un muchacho de no más de 20, 22 años. Va a participar y va a ser recepcionado en Palacio de Gobierno, va a tener la oportunidad de conocer al general Juan Velasco Alvarado y lo principal de todo, él va a ser un testigo de lo que está aconteciendo aquí en el Perú, de la revolución que está aconteciendo, y lo va a ver en la sierra y lo va a ver en la costa, va a ver la evolución que hay acá, ¿no? Seguramente que eso le impacta mucho y él siempre lo ha señalado, lo ha mencionado, lo ha reconocido, ¿no? Y en cada oportunidad que él tuvo de recordar a Chávez por distintas circunstancias, él se refería en los términos más elogiosos a Juan Velasco Alvarado, ¿no? A tal punto que lo llamaba mi general Juan Velasco Alvarado, ¿no? Era el término que él usaba, que es un término propio de los militares, pero que es de mucho respeto, mucho admiración, reconocimiento. Entonces, Chávez está acá en esa época, participa es testigo, desarrolla grandes amistades,
dentro de la escuela militar y todo lo demás, y personalmente también deja muchas amistades entre los jóvenes. Entonces, ese es su primer vínculo de Chávez, que además es de la patria de Bolívar, pues Bolívar es el libertador de América, el libertador de 5 repúblicas, entre ellas el Perú, va a estar acá en el Perú. Entonces, hay una vinculación muy estrecha históricamente con Bolivia, como también la hay con Cuba, desde el tiempo de la independencia. Es un detalle que no he nombrado, pero es bien interesante. Entonces, Chávez, después de muchos años, en Caracas, cuando el presidente Carlos Andrés Pérez en 1989 trata de aplicar el paquetazo económico de impuesto por el Fondo Monetario frente a la crisis, se va a producir el Caracazo, que es el desborde de las luchas populares en contra de estas medidas económicas que obligan al pueblo a salir a las calles, se producen manifestaciones, asaltos, quemas de carros, se producen el asalto a las tiendas de comestibles y todas esas cosas, y se va a producir una represión muy violenta. Se estima que entre 3.000 y 5.000 personas perdieron la vida en esta situación del Caracazo. Esto, Chávez parejamente va evolucionando políticamente, va adquiriendo conocimiento, va teniendo la participación de muchos militares también revolucionarios, países de de los militares en Venezuela, ¿no? Que acaba de morir hace poco. Entonces, Chávez va a intentar el 4 de febrero de 1972 asaltar el poder, tomar el poder, y genera todo un movimiento revolucionario en todo el país, en toda Venezuela, que finalmente no logra los objetivos en Venezuela, pero sí en otros sitios, pero no en Venezuela, donde es develada la militar, poca, saluda los triunfos obtenidos porque han logrado los objetivos en los otros sitios, pero que en Caracas no lo han logrado, y que en todo caso él dice es ya hora de poner fin a esta situación, al derramamiento de sangre, por ahora. Señala bien eso, por ahora, ¿no? Y entonces ahí se devela el movimiento. Chávez va preso hasta el año 94, 2 años, es amnistiado. Chávez sale en libertad, forma un movimiento político, la nueva Quinta República, pero ahí también sucede un hecho interesante, es el siguiente. El año 94, Chávez es invitado a La Habana por Fidel Castro, a través del embajador cubano, es invitado a La Habana. Y entonces llega el avión al terminal, sube un personaje y pregunta por Chávez. Y se Castro abajo. Eso es, Perdón, Germán, se está yendo tu audio intermitente ahí. Algo estás presionando el audio. ya, Ahora sí, sigue adelante. Que repite esa parte que has dicho del avión porque no se ha escuchado. ya, bueno, Chávez es invitado, después de salir amnistiado de Venezuela, viaja invitado por la embajada cubana, por el embajador, a La Habana. Y va Chávez, y cuando ya el avión llega y está en el terminal, sube un personaje y pide que identificara a quién es Hugo Chávez, ¿no? Y le dice que él es y se presenta. Entonces él dice que baje porque lo está esperando el comandante Fidel Castro. Y efectivamente, Chávez se sorprende, ¿no? Y baja, y ahí al pie del avión de la escalerilla estaba Fidel Castro. El recibimiento que le dan a Chávez en ese momento es de un jefe de Estado, pues, ¿no? Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro tenía esa visión, tenía esa mirada profunda, de muy larga data, sabía calibrar a las personas, y entonces
indudablemente se da cuenta que es un personaje importantísimo que va a tener que jugar en adelante un papel muy importante en Venezuela. Y entonces Chávez lo invita, es un huésped oficial, lo aloja en las residencias oficiales, a tal punto que lo llevan y le otorgan en la Universidad de La Habana el grado de honoris causa a Chávez, le otorgan. Hay videos, hay toda la ceremonia completa y los discursos, tanto de Fidel y de Chávez. Chávez ahí se da un discurso, como también se lo da a Fidel, un tremendo discurso, ¿no? Y dice, disculpen que ahora llego así, pero algún día la situación será distinta, ¿no? Expresa su reconocimiento, su admiración a Cuba, al pueblo, a Fidel y todo lo demás. Y de ahí para adelante ya pues se desarrollan unas amistades entrañables entre Hugo Chávez y Fidel Castro, ¿no? Después Chávez va a desarrollar su movimiento político, va a ganar las elecciones en 1998 y va a tomar, a asumir al poder, va en 1999, ¿no? Que Caldera, el presidente de Venezuela, le entrega la banda presidencial y Chávez jura pues sobre la moribunda constitución, dice, ¿no? Y a partir de ahí llama justamente que hay necesidad de hacer una nueva constitución para el país, porque con lo que tiene no puede, no va a avanzar, no, es una traba, y entonces esa es la meta que se propone Chávez, y posteriormente lo va a lograr en el 2002, cuando se aprueba a través de un proceso constituyente y un referéndum, la nueva constitución de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, que es la que hasta ahora está vigente, ¿no? Que es una constitución muy avanzada, muy interesante, que hay que tenerla en cuenta también nosotros como la boliviana de Evo Morales. Son constituciones que muy importantes para nosotros, ahora que estamos justamente en el candelero y en el debate está esta necesidad de una nueva constitución. Entonces, estos son los tres personajes, estos son los vínculos que los unen muy ligeramente, ¿no? Porque ya les decía de comienzo que hablar solamente de uno de ellos o de la obra de ellos o cosas por el estilo es tremendo, pues. Pero he tratado de dar un panorama para acercar más o menos y vincular a estos tres personajes tan importantes para nuestra América y para indudablemente todo el mundo. Eso nada más lo que lo quería decir por ahora. Excelente.